La chica siempre evitaba el baño del tercer piso, pero un día, oculto en el corazón de la ciudad de Salamanca, se encuentra el edificio de oficinas número 17 de la calle San Pablo, sede de la consultora Datos Concisos. Sin letrero, sin adornos, apenas 4 pisos de piedra amarilla envejecida que permanecen en silencio, pero con firmeza, como parte de un legado que nadie realmente nota. Ana Morales, de 28 años, era una de las jóvenes analistas que la empresa reclutó con entusiasmo justo después de que se graduara con honores en ciencia de datos. El primer día que entró al edificio, no pudo evitar sentir curiosidad. ¿Por qué las escaleras de madera seguían intactas desde la época colonial? ¿Por qué los pasillos eran tan estrechos que 2 personas debían esquivarse al cruzarse? ¿Y por qué nadie hablaba nunca del tercer piso? Ese piso, Leonardo, el alto técnico de TI con el cabello desordenado como un trapeador, se rió evitando la mirada cuando ella preguntó. Ese lugar es para almacenar archivos viejos. Nadie sube allí. ¿Por qué no?, insistió Ana. Leonardo se encogió de hombros, como si no valiera la pena responder. Pero precisamente esa evasión encendió aún más la llama de la curiosidad en Ana. El tercer día de trabajo, cuando le preguntó a Carmen, la encargada administrativa, una mujer de mediana edad de trato amable, solo recibió una mirada esquiva. «Escucha, Ana», bajó la voz Carmen, «tú solo haz bien tu trabajo. Hay cosas aquí que es mejor no saber». Esa frase no logró asustar a Ana, pero se quedó en su mente toda la semana. Comenzó a notar detalles. Los baños del primer y segundo piso siempre tenían gente entrando y saliendo. El cuarto piso, reservado exclusivamente para la alta gerencia, era territorio vedado. Pero el tercero, curiosamente, siempre tenía las luces encendidas, aunque casi nadie subía. Una vez, Ana intentó presionar el botón del elevador hacia el piso 3 inmediatamente. Lucía, su amiga y colega, le tomó la mano. «No», dijo Lucía con firmeza, su rostro pálido. «¿Qué? Solo iba a...». «Escucha». Lucía la llevó a un rincón del pasillo. «La primera cosa que me dijeron cuando empecé aquí fue: todos eventualmente entenderán por qué, pero no seas la primera. Y yo te aconsejo lo mismo. No me asustan esas historias de fantasmas». «No es sobre fantasmas», dijo Lucía lentamente. «Es solo que la última persona que entró al baño del tercer piso, Natalia, renunció al día siguiente, sin despedirse de nadie. Solo dejó un correo breve. Lo siento». Eso fue todo. Su número fue desconectado. Su perfil de LinkedIn desapareció. No respondió más correos. Ana sonrió débilmente. Seguro fue una coincidencia. No lo fue. Lucía negó con la cabeza. Natalia era la persona más optimista de mi equipo. Todas las mañanas traía pastelitos para todos. Y luego de una sola visita al baño del tercer piso, Ana guardó silencio. Dentro de ella, una tensión suave se fue extendiendo, como un hilo invisible que apretaba su mente. En los días siguientes, Ana comenzó a observar con más atención. Aunque nadie lo mencionaba, aunque no había señales de advertencia, era evidente que existía una regla tácita: evitar el tercer piso. No se realizaban reuniones allí. Nadie recibía entregas en ese nivel. El mapa interno en la intranet ni siquiera mostraba la planta del tercer piso, como si el edificio solo tuviera 3 niveles: planta baja, segundo piso y cuarto piso. Notó algo aún más extraño. El piso 3 no tenía señal Wi-Fi. No es que fuera débil, es que no existía. Cada vez que pasaba por la escalera cercana, su celular parecía asfixiarse. Pantalla en blanco, el reloj girando en círculo intentando encontrar red, como alguien perdido sin rumbo. Un día, Ana decidió subir al piso 3 con la excusa de revisar archivos antiguos. Fue sola, durante la hora del almuerzo.
La escalera de madera crujía bajo sus pasos. El tercer piso estaba tenuemente iluminado, con luces amarillas y silenciosas. Las puertas de las oficinas estaban todas cerradas. No se oía ni una voz, ni el zumbido de una máquina. Silencio absoluto. Pero lo más extraño era que el baño del tercer piso, el único con un letrero metálico brillante, siempre estaba abierto. Se detuvo frente a él por unos segundos. No había nada raro. Estaba muy limpio. En el interior, una fila de lavamanos de porcelana blanca, un espejo grande, divisiones ordenadas, como cualquier otro baño. Pero esa sensación extraña persistía. Frío, como si alguien acabara de salir, como si el espejo no solo la reflejara a ella. Retrocedió un paso. Su corazón golpeaba con fuerza, y justo en ese instante, detrás de ella, en la escalera, sonó un leve paso. Se giró bruscamente, pero no había nadie. Esa noche, Ana no pudo dormir. En sueños, vio a Natalia ojos vacíos, labios temblorosos, de pie frente al espejo del tercer piso. El espejo no reflejaba su rostro, sino el de otro, un hombre con camisa blanca, parado en silencio detrás de ella, sin rostro definido. Al día siguiente, Ana le contó el sueño a Leonardo. Él solo esbozó una sonrisa torcida. «Ten cuidado, ese piso es raro. Una vez, la red de toda la oficina colapsó, menos en el tercer piso. Allí seguía funcionando perfectamente, como si tuviera su propia fuente de energía». «¿Cómo lo sabes?» «Soy de TI, lo revisamos, pero todo lo relacionado con el piso 3 tiene clave de nivel superior, una que solo Ricardo, el jefe de recursos humanos y la dirección general poseen». ¿Ricardo alguna vez dijo algo al respecto? Nunca. Pero se dice que, cuando fue ascendido, solía subir mucho al piso 3. Ahora ya no. Quizás ya no necesita subir más, porque todo quedó establecido. Ana sintió un escalofrío. Esa misma tarde, al pasar por la sala de fotocopias, escuchó a Carmen susurrarle a Lucía. Si Ana sigue con esa curiosidad, pronto será como Natalia. Lucía no respondió. Solo se oyó el sonido de papel siendo triturado por la destructora de documentos. Día tras día, Ana sentía una presión invisible sobre ella. Aunque su trabajo iba bien, datos, modelos, proyecciones, en su mente no dejaba de surgir la misma pregunta. ¿Por qué el piso 3? Una vez, durante una reunión con el departamento técnico, Ana intentó sugerir con cautela: «Propongo revisar la conexión del tercer piso. Aunque no se use, la falta total de señal también merece atención». El ambiente se volvió tenso. Ricardo, quien había estado en silencio todo el tiempo, levantó la cabeza y miró directamente a Ana. «No es necesario», dijo, con suavidad, pero con firmeza. «Ese piso no está en funcionamiento. No desperdiciemos recursos en lo que no genera valor». Después de la reunión, Lucía tomó del brazo a Ana y le susurró: «Por favor, no vuelvas a mencionar el tercer piso. Te lo ruego». Ana apartó su mano y murmuró con voz tensa: «¿No ves que algo anda mal?». Lucía solo suspiró, con los ojos enrojecidos. «¿Mal? Aquí. Lo que está bien es lo que da miedo». Lunes siguiente, 7:18 de la mañana. Ana fue la primera en llegar al segundo piso, como de costumbre. El aroma a café de la máquina aún flotaba en el aire, y el leve tecleo de un teclado resonaba desde el fondo del pasillo. Encendió su computadora. Abrió la bandeja de entrada para comenzar a revisar los reportes de comportamiento de usuarios de la semana. Pero el primer asunto del correo la hizo detenerse en seco. Remitente. No reply, no control, todo es. Asunto. No confíes en los pisos relucientes. Lo más sucio es quien los limpia. No había saludo. No había firma. Solo esa frase y nada más. Frunció el ceño.
Pensó en marcarlo como spam, pero algo la hizo dudar. La dirección era extraña. Terminaba en Patches, la extensión oficial de España. Pero no había ningún historial de correos con esa dirección. Ana miró a su alrededor. Aún no había nadie más en la oficina, salvo Lucía, quien tecleaba en una hoja de cálculo, con los auriculares puestos, sin prestar atención. Ana se acercó a Lucía y le señaló suavemente la pantalla. ¿Sabes qué es noreplynocontrol.es? Lucía se quitó los auriculares. Su rostro se relajó por unos segundos, pero luego se tensó. ¿Lo recibiste? Sí, un mensaje raro. Habla del piso y de quién está detrás. Lucía no respondió. Su mirada parecía clavada en el vacío. Ana bajó la voz. «Tú sabes algo, ¿verdad?» Lucía vaciló, y luego negó con la cabeza. «No, no. Puede que sea spam. No le des importancia. Lucía, dímelo en serio». Lucía miró a Ana. Por primera vez, sus ojos reflejaban miedo. Algunas personas han recibido correos como ese. Natalia también. Pero después no volvió a hablar del tema. Solo guardó silencio y renunció. Ana tragó saliva. Dentro de ella, las piezas del rompecabezas comenzaban a girar más rápido. Esa tarde, después de una reunión tensa, Ana bajó a la planta baja para lavarse la cara. Al pasar por el ascensor, por costumbre miró la pantalla de los pisos y se quedó paralizada. La luz del piso 3 parpadeaba. No era la luz roja que indica ocupación, sino un resplandor azul extraño, como un código interno. Subió de inmediato caminando al tercer piso, aunque parte de ella quería dar media vuelta. El pasillo seguía vacío. La puerta del baño estaba entreabierta, con una luz suave que parecía efecto de un escenario. Se acercó, el corazón latiendo con fuerza. En el espejo, frente a los lavabos, apareció un resplandor tenue, como si alguien estuviera parado detrás del cristal. No reflejaba nada más que una sombra tenue, muy sutil, pero nataliamente no era su sombra. Ana temblaba. Alzó el teléfono para tomar una foto, y se sobresaltó al ver que la cámara no captaba nada. Solo aparecía ella, sola. La sombra se había desvanecido. Respiró hondo. Se acercó al espejo. Se agachó para observar el borde inferior, y de pronto notó un rasguño rectangular, como una ranura de montaje. Ese espejo no era normal. Sacó un bolígrafo plástico y golpeó suavemente. No sonaba como vidrio común. El sonido era hueco, un tipo de vidrio más grueso. ¿Un espejo unidireccional? Se dio media vuelta y bajó directamente al área técnica, donde Leonardo revisaba el panel eléctrico principal. Leonardo, creo que el espejo del tercer piso es un espejo unidireccional. Podría haber un espacio detrás o una cámara. Él levantó la mirada y sonrió. ¿Un espejo unidireccional? ¿En una consultora? Tú conoces esos sistemas, ¿cierto? Leonardo suspiró. ¿Quién te llenó la cabeza con eso? Nadie. Lo vi. Refleja la luz de forma extraña. Y parece que hay alguien del otro lado. Leonardo se levantó. Rodeó a Ana, como pensando algo. Luego bajó la voz. Ana, escúchame. Hay cosas aquí que no conviene investigar demasiado. A veces, hacer preguntas es lo más peligroso. ¿Peligroso? Esto es una consultora, no un laboratorio secreto. Leonardo miró alrededor, luego susurró. La última persona que cuestionó el tercer piso fue Natalia. Ya sabes lo que le pasó. ¿La espiaron? Leonardo no respondió. Solo se sentó de nuevo, dándole la espalda, como si la conversación nunca hubiese ocurrido. Ana regresó a su escritorio con la cabeza zumbando. Abrió de nuevo el extraño correo y presionó responder, pero no funcionaba. La cuenta emisora había desaparecido, como si nunca hubiera existido. Esa noche, al salir de la oficina a las 20:45,
Ana abrió el cajón para sacar su USB de datos y un pequeño papel cayó, como si alguien lo hubiera puesto antes. Su mano temblaba al leer la frase escrita a bolígrafo negro. El número 94 no saldrá si sigue resistiéndose. ¿Número 94? Se dejó caer en la silla, respirando agitadamente. ¿Quién la estaba observando? ¿Quién escribió esa nota? ¿Y por qué estaba en su cajón privado? Corrió con el papel en la mano a buscar a Lucía, que ya se iba. Lucía leyó el mensaje y su rostro se puso blanco. ¿Cómo saben tu número? ¿Qué número? No soy la empleada número 94. Lucía tragó en seco. No es el número de ingreso. Es un índice de vigilancia. Todos estamos siendo monitoreados desde el primer día. Cuanto más alto el número, más cerca estás. Natalia era el 91. Ana se recostó contra el respaldo. Se sentía como un ratón entrando en un laberinto. Un laberinto cuyas paredes estaban hechas de silencio, indiferencia y miedo. A la mañana siguiente, Ana llamó directamente al departamento técnico. Pidió una revisión del sistema de seguridad del área del tercer piso. Solo recibió una respuesta breve de Leonardo. Petición denegada. Esa área la gestiona otro departamento. ¿Cuál? ¿Ricardo? No lo sé, no llames más. Colgó bruscamente. Cada vez más cosas extrañas rodeaban a Ana. Cada mañana al llegar, su laptop estaba completamente apagada, aunque la había dejado en modo suspensión. A veces la puerta de su oficina estaba entreabierta, a pesar de estar segura de haberla cerrado. Lucía se alejaba más cada día, como si temiera quedar involucrada. El viernes por la tarde, mientras Ana organizaba documentos, Carmen pasó con una taza de café. ¿Aún aquí tan tarde? Deberías ir a descansar. Carmen, Ana dijo lentamente, ¿sabe algo sobre el número 94? Carmen se detuvo. Por un segundo, sus ojos reflejaron un terror profundo, pero enseguida volvió a su serenidad habitual. No sé nada. Si sabe algo, por favor dígamelo, al menos para no convertirme en otra Natalia. Carmen dejó el café sobre el escritorio, dudando. Luego habló en voz muy baja. Una vez vi a Ricardo entrar al espejo del tercer piso. No por la puerta, por el propio espejo. Se abrió como una puerta secreta. Luego desapareció por horas. ¿Y qué hay dentro? Nadie lo sabe. Pero la última vez iba con un extranjero vestido de blanco, con una laptop grande y una cámara espectral. Parecía más un experto militar que un técnico. Ana sintió un nudo en la garganta. Y desde ese día, añadió Carmen, todas las cámaras de seguridad alrededor del tercer piso se apagaron al mismo tiempo. Ana se levantó. Sus manos temblaban, los ojos enrojecidos. No puedo seguir callando. Miércoles siguiente, Salamanca amaneció bajo la primera lluvia de la temporada. Nubes pesadas cubrían el cielo. El edificio número 17 de la calle San Pablo se veía más oscuro que de costumbre, y la luz en las oficinas parecía distorsionada por la penumbra exterior. Ana llegó a la empresa con un fuerte dolor de estómago desde temprano, quizás por las tapas frías de la noche anterior, o quizás por la tensión acumulada que le carcomía el cuerpo. No tenía ánimos para lidiar con datos. Cada número se borroneaba bajo su mirada cansada. A las 9:14 de la mañana salió de su oficina, abrazándose el vientre, dispuesta a ir al baño del segundo piso, como siempre. Pero al llegar, vio un cartel rojo pegado en la puerta. Fuera de servicio, fuga en la tubería. Se quedó inmóvil unos segundos, luego bajó a la planta baja. Allí también había fila, 3 personas esperando, entre ellas el practicante Mario, abrazando su mochila, con el rostro tenso. Desde lejos, Lucía se acercaba con su teléfono en la mano. Al ver a Ana con las manos en el abdomen, apresuró el paso. ¿Estás bien? No.
Ana apretó los dientes. Me duele horrible desde esta mañana. Lucía miró a su alrededor. Luego susurró. El cuarto piso está prohibido. El segundo está dañado. Planta baja está llena. Solo queda... Se detuvo. Ambas se miraron. No. Ana negó con la cabeza. No voy a entrar ahí. Lo sé. Pero si no aguantas más... El tercer piso está libre. Al menos está limpio y vacío. No necesitas quedarte mucho. Sabes que no está bien. Es solo un baño, Ana. Quizás todos sean rumores. Ana miró a Lucía. En los ojos de su amiga había algo como dolor, como si luchara entre proteger a Ana y temer algo mayor. Voy a esperar, dijo Ana, dándose vuelta, pero un retortijón la obligó a sentarse en los escalones. Lucía suspiró, se acercó y ayudó a Ana a levantarse. Escúchame. Solo esta vez. Entra rápido y sal enseguida. Sin otra opción, Ana asintió. Ambas subieron al tercer piso, y el sonido de sus pasos resonaba por todo el pasillo desierto. Lucía se quedó fuera, apretando con fuerza su teléfono. Te espero aquí. Si pasa algo, golpea la puerta. Ana asintió. Empujó la puerta del baño del tercer piso. Se abrió suavemente, sin emitir un solo sonido. Dentro, el espacio brillaba. Una limpieza casi sospechosa. Las paredes blancas, sin mancha alguna. El suelo de baldosas perfectamente pulido, sin un solo rasguño. El espejo grande reflejaba la luz tenue de los LED, dando la sensación de estar entrando más en un laboratorio estéril que en un baño común. Entró al último cubículo y cerró la puerta. Todo estaba anormalmente silencioso. No se escuchaba el extractor de aire, ni el goteo de agua, solo los latidos de su corazón en sus propios oídos. Al salir para lavarse las manos, Ana sintió un escalofrío. El espejo frente a ella ya no era solo un espejo. Emitía un leve resplandor desde atrás, una luz tenue, sombría, que no provenía del techo, como si hubiese otra habitación detrás de ese cristal. Se acercó. La luz parecía parpadear levemente. Entonces, sin previo aviso, un clic sonó. El espejo se entreabrió. No del todo, solo una pequeña sección, lo suficiente para revelar una gran lente de cámara que emergía, como un ojo que la observaba. Sin parpadear, sin moverse, solo estaba ahí, presente, observando. Ana jadeó y dio un paso atrás. En ese instante, la puerta del baño se cerró automáticamente con un sonido seco, metálico. Se giró rápidamente hacia ella. La manilla estaba helada, no giraba. Golpeó con fuerza. «¡Lucía! ¡Lucía! ¡Ábreme!». No hubo respuesta. Desde la pared izquierda, donde estaba la rejilla de ventilación, se oyó de repente una pequeña bocina, una voz masculina, grave, monótona, como salida de un noticiero. «Usted es el sujeto número 93. Seguimiento en curso. No tema, solo recopilamos comportamiento». «¿Quién está hablando? Soy empleada. No consentí esto». «Abran la puerta», gritó Ana. No hubo respuesta. El espejo volvió a cerrarse, esta vez más rápido. La luz tras el cristal se apagó por completo. La habitación quedó en silencio. Ana comenzó a golpear el espejo con fuerza. «Salgan, abran esto. ¿Quiénes son ustedes?». El espejo solo le devolvía su propia imagen alterada, pero no se detuvo. Sacó su teléfono, sin señal, sin wifi, sin conexión. Miró a su alrededor. En la pared, entre dos lavabos, notó una ranura estrecha. No parecía una rejilla de ventilación, sino más bien una ranura para depositar papel. Metió la mano, extrajo un pequeño trozo de papel escrito a mano. Si reacciona, la etiquetarán como inestable. Finja calma y mire hacia la esquina superior derecha. Alzó la vista y vio una diminuta cámara, del tamaño de una semilla, escondida bajo una cubierta blanca. Respiró hondo,
Se enderezó y fingió que se peinaba. El espejo permanecía en silencio. La cámara no se movía, pero Ana sabía que cada uno de sus gestos estaba siendo registrado, no porque hiciera algo peligroso, sino porque existía. La voz masculina volvió a sonar desde el altavoz. Puede lavarse las manos. No se preocupe. Solo observamos reacciones en espacios cerrados. Todos los datos serán cifrados. —¿Cifrado qué demonios? —murmuró Ana. —Están violando mi privacidad. Nadie respondió. Se lavó las manos. El sensor activó el agua automáticamente. Al sacar las manos, notó que le temblaban levemente. Respiró hondo. Miró fijamente al espejo, no a sus propios ojos, sino a una versión extraña de sí misma, una joven transformada en conejillo de indias sin saberlo. Justo después, un clac. La puerta se desbloqueó. Lucía estaba afuera, pálida. Yo escuché que golpeabas. Luego, de repente, ya no. Ana salió, con los ojos enrojecidos. —¿Escuchaste los golpes? —¿Cuánto tiempo pasó? —Unos 2 minutos, pero la puerta se había trabado. —¿Intentaste abrirla? Lucía dudó, luego negó con la cabeza. Ana no dijo nada. Dio la vuelta y bajó corriendo. Cada paso la oprimía más, como si acabara de ser atrapada en una trampa perfecta. Esa noche, en su cuarto, Ana no cenó. Solo se quedó sentada mirando el techo, dibujando el plano del baño del 3er piso, anotando la posición del espejo, la cámara, la bocina, la ranura. Cada detalle ahora era una pieza de evidencia. No podía dejar que todo quedara en el olvido. Natalia había entrado allí. Ahora era su turno. Y pronto serían el 94, el 95, el 96, si nadie lo detenía. Encendió su computadora, buscó en la base de datos interna de la empresa. Sin resultados. Pero al escribir nombre de usuario, en el sistema de red interna, solo apareció una entrada. Restringido solo para Ricardo Sánchez. El pánico tras la experiencia del 3er piso no se disipó tan rápido como Ana esperaba. Esa noche, acostada en la oscuridad, dio vueltas durante horas, reviviendo cada imagen, el espejo que se abría, la voz anónima como un video atorado en su cabeza. Sentía que había sido violada en lo más profundo, no solo físicamente, sino mentalmente, en su dignidad, en su conciencia de libertad personal. A la mañana siguiente, Ana llegó aún más temprano que de costumbre. El cielo seguía gris. La niebla cubría la calle. No saludó a nadie. No subió al 2º piso. Fue directamente al 3º, con un destornillador pequeño escondido en el bolsillo de su abrigo. Nadie la siguió. Nadie la detuvo. El pasillo del 3er piso seguía silencioso como siempre. Abrió la puerta del baño, esta vez observando con atención cada detalle. El espejo parecía como siempre, pero ella ya sabía qué había detrás. Usó el destornillador para hacer palanca en el borde derecho, donde recordaba una pequeña ranura parecida a una cerradura. Esta vez, el espejo se movió. No mucho, pero lo suficiente para mostrar una bisagra metálica. Tiró con fuerza. El espejo se abrió como una pequeña puerta. Detrás del espejo no había una pared. Había una sala de control secreta. No era grande, pero sí suficiente para contener 3 servidores pequeños con luces LED parpadeando, 2 pantallas grandes mostrando decenas de ventanas pequeñas de cámaras, cada una mostrando imágenes en vivo de los baños del edificio. Planta baja, 2º piso, 3º, incluso escaleras, pasillos y el comedor del personal. Ana se quedó paralizada. Estaba viendo los momentos más privados de sus compañeros. Leonardo rascándose la cabeza frente al espejo del baño de planta baja. Lucía mordiéndose los labios mientras se retocaba el labial en el baño del 2º piso.
Carmen suspirando frente a la sala de descanso. Nadie sabía que estaban siendo grabados. Nadie sabía que lo que creían privado estaba siendo analizado como animales en una vitrina. En la pantalla central, Ana se vio a sí misma. El video del día anterior, cuando entró al baño del tercer piso. La imagen capturaba cada uno de sus movimientos. Desde que entró, se detuvo, miró con horror el espejo, hasta cuando intentó aparentar calma para lavarse las manos. En la esquina inferior izquierda del video, una pequeña leyenda decía: 93 estado emocional, fluctuante, sospecha, miedo, resistencia leve. Presionó pausa, luego amplió la ventana de datos. Apareció un archivo adjunto título: Ana Morales, candidata potencial para IA. Lo abrió. El contenido: nivel de reacción ante vigilancia. Alto porcentaje de expresión emocional en soledad. 87%. Capacidad de autocontrol en espacio cerrado. 71%. Porcentaje de reflejo defensivo al detectar grabación. 54%. Recomendaciones: incluir en lista de control de alta intensidad. Restringir acceso a sistemas internos y redes externas. Monitorear comportamiento post-evento por 30 días. Ana sintió que se le helaba el cuerpo. Ya no era una empleada, era un objeto de estudio. Una voz surgió a sus espaldas. No deberías ver eso sin autorización, Ana. Se giró. Su corazón casi se detuvo. Ricardo, el jefe de recursos humanos, estaba parado en la entrada de la sala de control. Su rostro tranquilo, como si solo estuviera revisando el sistema. No lo puedo creer. Ana retrocedió. ¿Están grabando en los baños? ¿Analizando emociones? ¿Qué creen que es esto? ¿Un laboratorio? Ricardo entró, las manos sin mostrar amenaza. Se cruzó de brazos, apoyándose en la pared metálica, con una mirada completamente serena. Nosotros no hacemos nada malo. Necesitamos entender al ser humano. El comportamiento en momentos privados refleja su verdadera esencia. Esto es una violación grave a la privacidad. Usted firmó el acuerdo de confidencialidad, respondió Ricardo con total serenidad. Cláusula 14, línea 5. La empresa tiene derecho a utilizar herramientas de monitoreo para mejorar el rendimiento y analizar el comportamiento dentro de las instalaciones, con el fin de optimizar la calidad laboral y el desarrollo tecnológico interno. Yo jamás consentí ser grabada en el baño. Nadie lee el contrato con atención. Pero el consentimiento está en el papel, y la ley siempre está del lado de quien tiene la firma. Ana se quedó sin palabras. Ricardo se acercó un poco más. Sus ojos ya no mostraban cortesía. Eres un caso muy interesante, Ana. Reacción lenta, pero cuando detectas la anomalía, respondes con fuerza. Real Human Pachi necesita perfiles como el tuyo. ¿Qué es Real Human allí?, gritó ella. Ricardo la miró unos segundos, luego suspiró. Un proyecto de mapeo emocional humano basado en el comportamiento en espacios íntimos. El tercer piso es el laboratorio de campo. Ustedes están enfermos. Ricardo asintió, como si acabara de recibir un elogio. Vamos más allá del reconocimiento facial. Estamos construyendo una IA que pueda sentir. Y no hay datos más honestos que cuando el ser humano cree estar solo. Ana no pudo responder. Sus piernas temblaban, pero aún logró preguntar. ¿Dónde está Natalia? Ella también descubrió esto, ¿verdad? Ricardo sonrió con sutileza. Natalia fue un caso fuera de control. Intentó denunciar, pero lamentablemente teníamos ciertos videos que era mejor no hacer públicos. Y ella comprendió las consecuencias. ¿La amenazaron con un video grabado en el baño? Nosotros no amenazamos a nadie. Solo presentamos opciones. Todos tienen algo que perder. Ella retrocedió, con los ojos rojos. Ustedes son monstruos disfrazados de humanos. Ricardo se acercó y señaló la pantalla,
donde el video de Ana aún estaba pausado en el momento en que ella bajaba la cabeza para lavarse las manos. Mira, estás ayudando al mundo a entender lo que significa una emoción. Eres un dato valioso. Algún día, cuando las máquinas comprendan que una lágrima significa tristeza y no solo sal, será gracias a personas como tú. No uses la tecnología como excusa para justificar la crueldad, tembló Ana. Ricardo no respondió. Salió de la sala, dejándola sola con el resplandor de los servidores y las cámaras que no dejaban de grabar, como si la vigilancia jamás terminara. Ana permaneció de pie en medio de la sala de control. Se miró a través de la lente. Una mujer diminuta, colocada bajo el microscopio, exprimida por datos, convertida en un espécimen para una IA que nunca fue cuestionada con la pregunta, ¿deberíamos existir? Una ira sorda le ardía en el pecho, pero más que rabia, era vergüenza. Había sido vulnerada. Y lo peor, había firmado su consentimiento sin saberlo. No supo cuánto tiempo estuvo allí. La sala detrás del espejo del baño del tercer piso seguía parpadeando con luces LED azules. En la pantalla frente a ella, su información seguía abierta. Imágenes, gráficos emocionales, notas clínicas como las de un animal en estudio. De repente, la luz del cuarto cambió a un tono ámbar. Las pantallas se reajustaron solas. En una de ellas apareció un mensaje grande. Acceso de alto nivel. Desbloqueo temporal para administración de personal. Se oyó el clic de la puerta detrás de ella. Ana se giró, con los puños cerrados. Ricardo entró con las manos en los bolsillos, la camisa blanca impecable, sin una arruga. No parecía sorprendido de verla allí. Más bien, su mirada decía que ya lo sabía todo. «Buenos días». Ana saludó con voz tranquila, como si asistiera a una reunión ordinaria. Ana no contestó. Miraba fijamente la pantalla donde aún se reproducía su video, lavándose las manos del día anterior. Cada gesto analizado, cada reacción medida. Sentía que su piel estaba expuesta ante un extraño. Ricardo se acercó a otra consola y encendió otra pantalla. Apareció una toma de Leonardo en el baño de la planta baja, arreglándose el cabello. Ricardo no la miró, solo suspiró. «No hacemos esto por maldad, Ana». «No. Hables como si fueras una buena persona», masculló Ana entre dientes. Ricardo la miró. «No he dicho que sea bueno, solo digo que esto es ciencia». «La ciencia no da derecho a invadir la privacidad», gritó Ana. «Están grabando a toda la empresa, en los baños, en los lugares más íntimos. No lo llamamos grabar en secreto. Todo está en el acuerdo de recursos humanos que firmaste. Ya te lo mencioné. Nadie acepta que lo graben mientras se sube los pantalones». Ricardo sonrió con ironía. «Pero todos lo firman, y nadie se queja, hasta que lo descubren por sí mismos. ¿Ves? Los humanos siempre creen que se les respeta, hasta que el espejo ya no les devuelve su reflejo». Ana lo miraba fijamente. «Eres un monstruo». Ricardo se sentó en la silla, girando una vez. «Tal vez, pero un monstruo eficiente. ¿Sabes que en solo 3 meses de implementación del sistema ya recolectamos más de 2.3 millones de microconductas? Parpadeos, toques al cabello, miradas laterales, torsiones de muñeca, todo cargado de emoción real. ¿Y luego qué?». Ana se acercó hasta quedar frente a él. «¿Qué hacen con esos datos? ¿A quién se los dan?». Ricardo ladeó la cabeza. «A Real Human PAI, un proyecto respaldado internamente no público. Estamos creando una IA que no solo entiende la voz, ni solo analiza lenguaje corporal, sino que siente emociones a partir de reacciones puras. Y como bien sabes, el único lugar donde el ser humano es completamente sincero es en el baño. Eres más asqueroso de lo que imaginaba». Ricardo entrecerró los ojos. «Natalia también dijo eso».
Ana se quedó helada. Ella reaccionó muy fuerte. Incluso imprimió una copia del contrato. La llevó a la oficina del director. Pero encontramos una forma de detenerla. ¿La grabaron? Solo almacenamos datos, respondió Ricardo sin pestañear. Un solo video. Natalia en una situación sensible. Si ese video se filtrara, su carrera se acabaría. Ella renunció justo después. Ricardo asintió. Fue su decisión. Nadie la obligó. Ana sintió que las piernas le flaqueaban. Se apoyó en el borde de la consola. ¿Cuánto tiempo llevas haciendo esto?, preguntó con la voz ronca. Ricardo sacó un bolígrafo del bolsillo y lo giró en los dedos. 3 años. Al principio, era un sistema pequeño, para medir productividad a partir del uso del área de descanso. Pero luego, expandimos. Cuanto más observábamos, más entendíamos que el ser humano, cuando cree no ser observado, es predecible. Estás pervirtiendo la ética y la humanidad. Ricardo se encogió de hombros. Yo solo proveo datos. Quienes los usan son los líderes. La junta directiva necesita saber quién tiende a la depresión, quién muestra señales de rebeldía, quién representa un riesgo potencial para la organización. Estás clasificando personas como si fueran productos. No. Los productos tienen fecha de vencimiento. Las personas tienen momentos de quiebre. Nosotros solo evitamos que lleguen. Ana se dio la vuelta, ocultando su mano temblorosa. Todo dentro de ella se desmoronaba. Ricardo se levantó y se acercó. Ana, eres inteligente. No desperdicies tu energía luchando contra un sistema que ya fue aprobado por los más altos niveles. ¿Qué niveles? Ricardo sonrió. Más allá de esta dirección. ¿Crees que una empresa pequeña en Salamanca tendría contratos gubernamentales sobre análisis de comportamiento sin conexiones poderosas? Ana lo miró, y por primera vez sintió el verdadero peso de un poder invisible, uno que no necesita fuerza ni amenazas abiertas. Solo recopilar en silencio, medir, analizar y controlar. Tienes potencial, continuó Ricardo. Podrías unirte al equipo de Real Human. Con tu habilidad para el análisis, llegarías lejos. Enviaré la propuesta. ¿Crees que voy a traicionarme a mí misma? No. Creo que aún no entiendes lo que realmente deseas, susurró él, acercándose. La sensación de poder al ver a alguien temer no es fácil de rechazar. Ana lo empujó. Yo no soy como tú. Ricardo retrocedió, se encogió de hombros. Ya lo verás. Tarde o temprano, todos debemos elegir. Ser quienes observan, o ser los observados. No hay tercera opción. Ana salió apresurada de la sala, con las manos apretadas hasta ponerse blancas. El corazón le latía desbocado. Ricardo no la siguió. A sus espaldas, la puerta se cerró automáticamente, y el sistema de cámaras continuó grabando en silencio, con precisión, sin descanso. Ana salió del tercer piso como quien emerge de una cámara secreta. Sus ojos ardían, las manos heladas, y el pecho pesaba como si llevara una roca. Cada escalón de la vieja escalera de madera sonaba distante, ajeno, como si ya no perteneciera a esa realidad. Al llegar al segundo piso, el pasillo parecía tan tranquilo como siempre. Leonardo conectaba cables en la sala de servidores. Carmen pasaba con un fajo de hojas impresas. Lucía tecleaba un informe como si todo continuara con su ritmo habitual. Pero para Ana ya nada era habitual. Se sentó frente a su escritorio. Encendió el computador. Un pensamiento la golpeó de inmediato. Tengo que denunciar esto. Pero enseguida otro temor emergió. Natalia lo intentó, y la silenciaron. Jamás imaginó encontrarse en una situación así, donde el bien y el mal no lo define la ética, sino quien posee los datos. Un ding sonó en su bandeja de entrada. Un correo del sistema interno.
Remitente. Internal Monitor Dato SC. Es asunto. Recomendación de conducta cuenta. Ana Morales. Nota. Los datos registrados indican señales de distracción en el comportamiento reciente. Recomendación. Reducir el tiempo entre pausas laborales. No utilizar teléfono móvil en zonas sin señal. Conductas registradas. 6 veces mirando alrededor sin compañía. 4 veces sentada sin actividad por más de 15 minutos. 2 veces apagando el equipo sin justificación. Ana sintió un nudo en la garganta. Estaban monitoreando cada respiración suya. Y ahora, oficialmente, la habían puesto en vigilancia. Otra notificación interna apareció en su pantalla. Usuario Ana me etiquetado como Supervisión estricta, nivel 2. Se levantó de golpe y corrió al departamento técnico. «¡Leonardo!», casi gritó. «¡Me están vigilando!». Él alzó la mirada, visiblemente alarmado. «¿Qué?». «Me enviaron un reporte de conducta. Saben que miré alrededor, que estuve quieta, incluso que apagué el equipo». Leonardo se quedó inmóvil. La miró como si ya estuviera condenada. «Ya estás en la lista», murmuró. «¿Sabes lo que eso significa?». Sí, su voz se volvió grave. «Desde ahora, cualquier dispositivo que haya tocado impresoras, routers, cámaras, notificará a Ricardo si detecta actividad inusual relacionada contigo». Ana apretó los puños. «Tienes que ayudarme. Eres técnico. Sabes cómo borrar rastros. Ya nadie tiene acceso para hacer eso», respondió Leonardo lentamente. «Desde el mes pasado, todo el sistema pasó a ser automatizado. Ya no tenemos permisos para borrar registros de vigilancia. Cada orden necesita aprobación de una cuenta admin. ¿Y quién la tiene? Ricardo. O la dirección. Pero ellos nunca inician sesión directamente». Ana retrocedió. Estaba atrapada en una red de control perfecta, sin salida. Volvió a su escritorio e intentó sentarse como si nada hubiera pasado. Pero su mente no podía concentrarse. Todos a su alrededor parecían ignorarlo, o fingían hacerlo, y eso era aún más aterrador. Lucía se acercó. «Me dijeron que estuviste con Ricardo. ¿Me estás siguiendo?». «No, pero estás en la lista especial. Cada movimiento tuyo aparece en el panel de control central». Ana frunció el ceño. «¿Tú sabes de ese panel?». Lucía bajó la mirada. «Lo sé desde el año pasado». «¿Y no dijiste nada?». «Al principio me impactó, pero luego Ricardo me mostró lo que tienen. No me amenazó, solo me enseñó un video. Yo en el baño de planta baja». Ana quedó paralizada. Lucía bajó la cabeza, con la voz temblorosa. «Tengo un hijo pequeño. No puedo perder este trabajo. Si me despiden, nadie más me contrataría. ¿Y dejas que graben a otros? ¿Que vigilen a todos? Eres cómplice». Lucía rompió en llanto y se alejó. Ana se quedó sola. Una vez más, sintió que no había nadie en quien confiar. Por la tarde, intentó acceder al sistema interno, pero todas las funciones técnicas estaban bloqueadas. En su pantalla seguía apareciendo periódicamente el aviso «Conducta en vigilancia», como un recordatorio invisible de que su libertad había sido revocada. Ya de noche, cuando solo quedaban unas pocas personas en el edificio, Ana bajó discretamente a la planta baja. En la sala de fotocopias, encontró a Carmen revisando la bandeja del papel. «Carmen», dijo Ana. La mujer mayor se giró, su mirada opaca. «No deberías hablar conmigo. Ya estás marcada. ¿Desde cuándo sabes todo esto?». Carmen miró alrededor. Luego suspiró. «Desde que cambiaron el espejo del tercer piso. Yo gestioné los gastos de reparación. Vi la orden de compra de una empresa llamada Introspect Systems sin información legal, sin registro, sin sede real. Desde el inicio, ocultaron todo». Carmen asintió. «Quise denunciarlo, pero Leonardo me dijo que no lo hiciera. Y luego recibí una foto mía, mirándome al espejo,
Una noche después de que todos se habían ido, Ana cerró los ojos. Usan el miedo para silenciarnos, y el silencio para borrar cualquier prueba, susurró Carmen, igual que con Natalia. ¿La conocías? Almorzábamos juntas. Una vez la vi llorar desconsoladamente en el baño. 3 días después desapareció, y recibí un correo interno que decía: Natalia ha dejado la empresa por decisión propia. No es necesario volver a contactarla. Ana preguntó: ¿alguien más lo sabe? Carmen dudó. Algunas personas de alto nivel. Pero no quieren perder sus puestos. Algunos callan por dinero, otros por miedo, y otros, como yo, porque ya es tarde para empezar de nuevo. Ana comprendió entonces que la crueldad no estaba solo en el sistema técnico, sino en el hecho de que todos habían elegido someterse. Leonardo, Lucía, Carmen, todos sabían, todos temían, pero nadie actuaba. Y eso hacía que Ricardo no necesitara amenazar a nadie. Solo tenía que esperar a que cada uno se sellara la boca por sí mismo. De camino a casa esa noche, Ana alzó la vista al cielo de Salamanca. Las farolas amarillas apenas lograban atravesar la oscuridad que parecía cubrir todo con una capa de ceniza. Sentía que vivía en un mundo donde cada parpadeo era registrado, cada suspiro analizado y cada pensamiento rebelde. Era ajustado para encajar en la productividad. Susurró, como si fuera un conjuro: no lograrán apagar mi voz. Viernes, 18:02. La oficina comenzaba a vaciarse poco a poco. El sonido del ascensor sonaba con frecuencia, llevando a cada empleado fuera del lugar que llamaban trabajo, aunque para Ana ya no era más que una prisión conductual. Permanecía sentada frente a la pantalla, el informe estadístico aún a medio hacer. Las palabras «Sujeto número 93, nivel de supervisión 2», flotaban en su mente desde la mañana como un hechizo oscuro. Cada vez que pulsaba una tecla, sentía un ojo en su espalda. No el de un compañero, sino el del sistema frío, sin alma, pero que lo sabía todo. Fingía normalidad, pero por dentro, Ana se estaba rompiendo en pedazos. Lucía se acercó y colocó suavemente una taza de café sobre su escritorio. No dijo nada, solo miró a Ana durante un largo rato. «Lo siento», susurró Lucía. Ana no la miró. Mantuvo los ojos en la pantalla como si eso impidiera que se le notara la lágrima que comenzaba a formarse. Lucía se sentó frente a ella. Tenía miedo, pero nunca imaginé que llegarías tan lejos. No quería hacerlo, respondió Ana. Pero si nadie se detiene, entonces todos estamos bajando la cabeza. Y yo no soporto la idea de que me hayan visto como a un animal sin poder hacer nada. Lucía apretó la taza entre las manos. Tengo un hijo, Ana. Necesito protegerlo. Necesito este trabajo. ¿Y por eso te callaste? Ana giró la cabeza y la miró por primera vez en días. ¿Qué ves ahora en mis ojos? Lucía no respondió. Ana se levantó y caminó por el pasillo. Ya no quedaba nadie en el piso. El edificio estaba tan silencioso que parecía abandonado. Al llegar a la esquina, justo donde el pasillo conduce a la sala de fotocopiado, se detuvo. No sabía por qué, pero esa sala siempre le había producido la sensación de estar siendo observada, incluso antes de saber la verdad. Entró. Las luces se encendieron. El techo era bajo, la iluminación blanca y pálida. El aire olía a papel impreso, tinta y plástico caliente de la fotocopiadora aún tibia. Pero esta vez, la sensación era diferente. Giró sobre sí misma, observando. No había nadie, pero algo muy leve flotaba en el aire. Un sonido casi inaudible, como una respiración o un susurro. No era claro, pero suficiente para saber que estaba ahí. Miró al techo. Una cámara pequeña estaba justo en el centro.
Ni nueva ni vieja. Nunca la había notado. Pero ahora, cada cámara tenía un significado. ¿Lo ves?, murmuró para sí. Incluso cuando no haces nada malo, alguien te vigila. Se sentó en una silla, en medio de la sala. No encendió el teléfono. No abrió la computadora. Solo se quedó ahí, sola, en un espacio que parecía una cámara sellada, y por primera vez en días, rompió en llanto. No fue un llanto de rabia o desesperación. Fue un llanto silencioso, sin sonido. Lágrimas que caían como sangre de una herida olvidada. Había trabajado duro, creyendo en la justicia, en los números, en los datos honestos. Pero ahora, esos mismos datos habían sido usados en su contra. Y ella, una analista, se había convertido en la presa del sistema que una vez defendió. La impotencia le subía como una marea negra, una desesperación pura. Cuando salió de la sala de fotocopiado, el pasillo estaba más oscuro. Solo quedaban las luces de emergencia, reflejando su brillo tenue en los vidrios. Caminó lentamente, como un cuerpo sin alma, pasando por cada rincón familiar. El escritorio de Carmen vacío, el de Leonardo apagado, la oficina de Ricardo cerrada, pero con la luz encendida dentro. No necesitaba mirar para saber. Él seguía allí, haciendo su trabajo, controlando, clasificando a quienes representaban riesgo. Volvió a su lugar, abrió el cajón. La carta de renuncia escrita el día anterior seguía allí, doblada con cuidado. La tomó. Sus ojos ya secos. No quedaban lágrimas, solo vacío. La miró por un momento. Luego lentamente la rompió en pedazos. Mientras lo hacía, Ana no sintió alivio. Sintió que algo dentro de ella había muerto. Justo cuando iba a levantarse, un nuevo ding sonó desde su computadora. La bandeja de entrada mostraba una notificación. Estado emocional actual. Variación significativa. El sistema recomienda monitoreo biométrico en tiempo real. Activado protocolo respiración entrecortada. Evaluación de estrés. Ana se quedó helada. ¿Estaban midiendo su respiración? Se puso de pie de golpe. Miró a su alrededor. Sentía como si las paredes la observaran. Salió rápidamente hacia la planta baja. Su mano apretaba la correa del bolso como si fuera lo último que le quedaba. Pero al acercarse a la puerta de vidrio de la salida principal, se encendió una luz roja. Puerta bloqueada. Pasó su tarjeta de empleado nada. Intentó de nuevo sin respuesta. Su mano empezó a sudar. Una bocina sonó desde la recepción vacía. Movimiento restringido temporalmente por mantenimiento del sistema de seguridad. Por favor, regrese a su piso de trabajo y espere instrucciones. No gritó, no lloró. Solo sonrió con amargura. Estaba atrapada, no con cadenas, no con violencia, solo con protocolos internos y un sistema de análisis de comportamiento. Y fue entonces, en ese extremo de desesperación, que Ana pensó distinto. Un pensamiento pequeño pero poderoso, como un rayo rompiendo la oscuridad. Si ellos pueden recolectar datos, yo también puedo. Regresó, no al segundo piso, sino bajó directamente al sótano de archivos donde Leonardo le había dicho una vez: los registros antiguos y el servidor de respaldo siguen ahí, sin integrar al nuevo sistema. La escalera era estrecha, polvorienta. Era la primera vez que Ana bajaba allí. Caminaba entre sombras, solo iluminada por la linterna de su celular. No había cámaras. No había sensores. Parecía ser el único rincón del edificio que el sistema aún no había conquistado. Encontró la puerta del archivo. Cerradura oxidada. Pasó su tarjeta por el lector, nada. Pero debajo había una cerradura mecánica tradicional, y en el bolsillo de su abrigo aún tenía un pequeño destornillador. Se agachó. Manipuló con cuidado. Un solo clic. La puerta se abrió.
La habitación estaba oscura. Solo una luz roja de emergencia iluminaba como sangre. Frente a ella, un viejo servidor, con puerto USB, sin conexión a la red. Se sentó, temblando no de miedo, sino porque, por primera vez, sentía esperanza. La sala de archivo estaba envuelta en un resplandor rojo intermitente, como si anunciara una tormenta. Ana se arrodilló frente al servidor. Su mano tembló ligeramente al insertar la USB. Pequeña, negra, previamente cifrada con un software de extracción lenta, los datos se bajarían en pequeños paquetes, como agua goteando. No sabía cuánto tiempo tenía. No sabía si Ricardo notaría la brecha. Pero en ese momento, por primera vez, Ana ya no sentía miedo. El miedo se había secado. Solo quedaba una determinación helada. En la pantalla del servidor comenzaron a aparecer los archivos: Real Human, Video Internal Logs, Access Logs, Natalia, Emotion Map, Test Gender Female, Full Camera Export Week 18. Ana comenzó a elegir cada archivo, descargándolos en fragmentos. El primer video se llamaba Natalia.mp4. Lo abrió. Apareció Natalia en el baño del tercer piso. Luz tenue. Se lavaba las manos. Miraba el espejo. Retrocedía. El espejo se abría, exactamente como le pasó a Ana. Luego, Natalia se derrumbaba, llorando. En el video, un texto superpuesto. 91 reacción emocional intensa. Recomendación: sin acceso a sistemas externos. Ana no pudo seguir viendo. Copió el archivo al USB, junto con otros 18 videos. Había de Leonardo, Carmen, Lucía y de ella misma. Después de casi una hora, el proceso terminó. Ana retiró el USB. Desconectó el cable de alimentación del servidor para evitar actualizaciones. Salió corriendo del sótano. Al llegar al piso de entrada, la puerta ya estaba desbloqueada. La noche en Salamanca era fría, pero Ana se sentía más liviana. No volvió a casa. Fue directamente a una cafetería 24 horas cerca de la Plaza Mayor, donde había Wi-Fi público. Sentada en un rincón, abrió una VPN y bajo identidad anónima envió los datos a 4 destinos. 1. RTVE, la Radiotelevisión Nacional de España. 2. El periódico El País. 3. La Agencia Española de Protección de Datos. 4. Un abogado de derechos humanos llamado Diego Romero, amigo de su primo, adjuntó una carta breve, escrita con sus propias palabras. Ustedes dijeron que la privacidad es la base de la democracia. Entonces vean esto. Incluyó imágenes de la sala de control detrás del espejo, gráficos de seguimiento de empleados y el video de Natalia. Tras enviarlo, Ana se recostó en la silla. Estaba tan agotada que no podía llorar ni hablar. Solo una cosa sabía con certeza. Había arrojado la primera chispa al campo seco. 48 horas después, toda Salamanca despertó con una noticia que sacudió al país. En la portada de RTVE, el titular a toda página decía: empresa de consultoría vigilaba en secreto a empleados en los baños para entrenar inteligencia artificial. El artículo citaba una fuente anónima dentro de la empresa, incluyendo imágenes de la sala de control del tercer piso, fragmentos ambiguos del contrato y clips de video. En uno de ellos se escuchaba la voz de Ricardo diciendo: no grabamos por maldad. Necesitamos entender al ser humano. El tercer piso es el mejor lugar para ver la verdadera esencia. La comunidad en línea estalló. Organizaciones de derechos humanos, abogados y activistas compartieron el artículo sin parar. El hashtag #ItOrRealHumanAI se volvió tendencia en Twitter en menos de 3 horas. Se podían leer tweets como: convirtieron nuestra inseguridad en datos para entrenar una IA. Si Ana no hubiera hablado, ¿cuándo habríamos sabido que vivíamos en una jaula de laboratorio? Yo trabajé ahí.
También me vigilaban, gracias a quien se atrevió a hablar. Esa misma mañana, el Ministerio del Interior de España emitió un comunicado oficial. La Policía Especial de Datos procederá a inspeccionar la empresa Datos Concisos en Salamanca por presuntas violaciones graves a la privacidad y a la ética tecnológica. A las 10:07 a.m., agentes uniformados con chaquetas que decían «Protección de datos» entraron al edificio ubicado en el número 17 de la calle San Pablo. El acceso fue clausurado. A los empleados se les pidió evacuar y dejar todo intacto. Ricardo fue arrestado en su escritorio. No ofreció resistencia. Solo alzó la cabeza. Miró a Ana, que estaba parada en el pasillo, y esbozó una sonrisa ladeada. Al final, fuiste tú. Ana no respondió. 2 oficiales lo esposaron y se lo llevaron. Ya no tenía ese aire de tranquilidad. No cargaba poder. Solo quedaba la desnudez de un hombre devorado por su propio sistema. Lucía se acercó y abrazó a Ana con fuerza. «Lo siento», sollozó. «Yo lo sabía, pero me quedé callada». Ana le acarició el hombro. «No fue tu culpa. Solo no quiero que nadie más tiemble como yo lo hice». Leonardo se les unió y puso una mano sobre el hombro de Ana. «Nos salvaste a todos». Esa tarde, varios canales de televisión transmitieron en vivo el desmantelamiento del sistema de vigilancia del tercer piso. Los servidores fueron apagados, los paneles de control desmontados, las cámaras bajadas y selladas en bolsas de evidencia. El diario El País informaba: Real Human, TOTAI, será investigado a nivel estatal. Varios funcionarios podrían estar involucrados. Ricardo Sánchez podría enfrentar cargos penales por violaciones graves de privacidad, vigilancia ilegal y coacción mediante datos sensibles. Datos Concisos pierde contrato con el Ministerio de Transporte. 2 socios principales anuncian ruptura de relaciones. El tercer piso fue cerrado permanentemente. La puerta de vidrio tras el baño fue sellada con soldadura. Una cinta roja cruzaba el pasillo. Zona en investigación, acceso restringido. Ana, desde las escaleras, observaba el pasillo del tercer piso sin rastro de su antiguo aire siniestro. No por la luz, no por las personas, sino porque el secreto había sido revelado. Y sabía que todo comenzó por un solo acto sencillo: atreverse a entrar donde todos huían. 3 días después de la intervención, Ana se sentaba en una pequeña cafetería cerca de la Gran Vía de Madrid. Frente a ella estaba una mujer de cabello corto castaño, vestida de forma sencilla, pero con una mirada aguda. Marta Jiménez, representante de la Agencia Española de Protección de Datos. Marta cerró su laptop plateada y asintió. «Hemos verificado todo. Su información es de gran valor, no solo en lo legal, sino como base para una investigación sectorial». Ana no respondió. Aún estaba agotada, pero sus ojos ya no eran los de una mujer quebrada por la vigilancia. Eran los de alguien que había sobrevivido. Marta se inclinó ligeramente hacia adelante. «Queremos invitarla a unirse a un grupo asesor independiente. Sería miembro permanente de la comisión. Tendrá protección, respaldo legal, y su voz será clave para construir políticas de privacidad digital a nivel nacional». Ana alzó la mirada. «Yo solo soy una analista de datos. No soy abogada. Precisamente por eso la necesitamos. Gente como usted, honesta, valiente, con profundo conocimiento del sistema, nos recuerda que detrás de cada gráfico hay una persona». Ana sonrió levemente. «Lo pensaré». Al salir de la cafetería, su teléfono vibró con un nuevo mensaje. Era de una ONG llamada HumanNet. «Hola, Ana Morales. Somos una organización por la privacidad digital. Nos complace informarle que ha sido nominada al Premio Defensora del Derecho al Anonimato 2025 por su valentía y humanidad en el caso Salamanca.
Ana se detuvo, de pie en medio de la calle. El tráfico seguía. El viento le desordenaba el cabello bajo su gorro. Pero por dentro, todo estaba en calma. El último día en la empresa. Ana regresó al número 17 de la calle San Pablo, no para trabajar, sino para firmar su salida, devolver su tarjeta y despedirse de lo que un día fue su sueño. Carmen la abrazó largamente frente a la oficina administrativa. Me enseñaste que ningún acto es pequeño si protege a otra persona. Leonardo se acercó y puso en sus manos un pequeño bolígrafo plateado. Ese USB fue el que arreglé para ti. Te lo devuelvo como recuerdo. Este mundo aún necesita gente como tú. Lucía la esperaba al final del pasillo, los ojos enrojecidos. Cuando se encontraron, no dijeron nada al principio. Después, Lucía la abrazó. Esta vez no fue por miedo, fue por liberación. Perdón por haber callado, susurró. Pero tú nos salvaste. Ana apoyó su mano en el hombro de su amiga. Con que ya no calles más, es suficiente. Ambas rieron, y en esa risa había cientos de emociones sin nombre. Miedo, vergüenza, gratitud, alivio. Al salir, Ana pasó frente al tercer piso ahora sellado para siempre. La puerta encadenada, el precinto policial aún intacto. Nadie volvería a subir allí. Se detuvo. Miró hacia el viejo espejo del baño, ahora roto. Los fragmentos estaban esparcidos, cubiertos de polvo, pero uno de ellos aún reflejaba. Ana se acercó, se agachó. En aquel trozo de espejo deformado, vio su reflejo ya no nítido, pero diferente. Ya no era la joven temblorosa ante el sistema. Ahora era alguien que había atravesado el miedo y usado los propios datos para revertir la vigilancia. Murmuró, como si hablara consigo misma. No es que yo sea más valiente que los demás. Solo no quiero que nadie más tiemble como yo lo hice. Una voz sonó detrás de ella, grave, cálida. Esa frase merece estar grabada en la pared del Congreso. Se giró. Era Marta. Sonrió. Queremos invitarte a hablar en la Conferencia Nacional sobre Privacidad el próximo mes. No digas que no. Ana miró una vez más el fragmento del espejo. Asintió. Un mes después, Ana estaba de pie sobre el escenario principal del Centro de Convenciones Nacional en Madrid. Frente a ella, casi 800 personas, ingenieros, activistas, legisladores, estudiantes, incluso exempleados de sistemas denunciados. Llevaba un abrigo gris claro, el cabello recogido en un moño, sin maquillaje llamativo. Las luces iluminaban el escenario en completo silencio. Respiró hondo. Luego dijo, en mi antigua empresa había un lugar que todos evitaban, el tercer piso. Un sitio extrañamente limpio, anormalmente silencioso, y como descubrí, donde se recolectaban los datos más íntimos de nuestros momentos más vulnerables. Se oyeron murmullos. Al principio, creí estar sola, pero luego entendí. Si una sola persona habla, la verdad puede salir a la luz. Si muchas callan, el crimen se vuelve norma. Hizo una pausa. La tecnología no es mala, pero permitir que se use sin ética ni supervisión crea más Ricardos, en más lugares, con más terceros pisos. Una oleada de aplausos. No podemos eliminar todas las formas de vigilancia, pero sí podemos y debemos proteger a quienes se atreven a decir no. Esta vez, el aplauso duró más. Cerró su discurso así. No soy una heroína. Solo fui una empleada que lloraba en la sala de fotocopias porque no podía respirar. Y en ese mismo lugar decidí, si ellos usaban los datos para controlar, yo usaría esos datos para liberar. En Salamanca, el edificio ubicado en el número 17 de la calle San Pablo seguía aún de pie. Sin embargo, ahora no era más que una estructura de piedra silenciosa, sin letreros, sin movimiento.
Quienes pasaban por allí a veces murmuraban. Ahí fue donde vigilaban a los empleados hasta en el baño. Otros comentaban. Ahí fue donde una joven desafió y cambió todo un sistema. Lucía, Carmen y Leonardo ya tenían nuevos empleos. Mantenían contacto con Ana. Entre ellos, ya no existían los silencios incómodos. Y cuando conversaban, el nombre de Ricardo nunca salía, no por olvido, sino porque había sido eliminado del sistema como un tumor que se extirpa. Ricardo está a la espera de juicio. Su abogado pidió libertad bajo fianza, pero fue rechazada por representar un riesgo para la sociedad. En su nuevo departamento en Madrid, Ana se sentaba frente al balcón. El atardecer pintaba el cielo de tonos dorados. Algunos pájaros cruzaban volando. A lo lejos se oían las campanadas de una iglesia. Encendió su laptop y escribió la última frase del discurso que presentaría en una conferencia europea. No estamos en contra de la tecnología. Solo queremos recordar que ninguna inteligencia artificial debería existir si fue construida sobre lágrimas y miedo humanos. Guardó el documento, cerró el portátil, se levantó y se sirvió una taza de té. Por primera vez en mucho tiempo, Ana sonrió. Ya no había cámaras vigilándola, y esa sonrisa, aunque nadie la grabara, se convirtió en evidencia de que cuando las personas íntegras deciden actuar, los sistemas injustos terminan por doblegarse. Esta historia nos recuerda el valor de la privacidad, el coraje y la ética en tiempos dominados por lo digital. Cuando la tecnología cruza los límites de la moral, el silencio se vuelve cómplice del daño. Pero basta con que una sola persona se atreva, como lo hizo Ana, para que la verdad salga a la luz y la justicia encuentre su camino. La mayor lección es esta. La bondad, aunque solitaria, tiene el poder de cambiar las cosas, siempre que no le demos la espalda a la conciencia y sepamos actuar a tiempo.